El siguiente tema que vamos a ver es la teoría, configuración, verificación y troubleshooting de trunking. ¿Dónde cae esto en el blueprint del examen BCMCN? Cae dentro de Implement VLANs, y dentro de Implement VLANs lo que vamos a ver es Explain and Configure VLAN Trunking. El ejemplo que ponen aquí es 802.1q e ISL, que son los únicos dos protocolos de trunking que existen. Y tenemos también la parte de verificar y darle troubleshooting al trunking de las VLANs. Todos los protocolos en el área de redes tienen un porqué. Nos están ayudando a algún problema que teníamos o alguna necesidad que teníamos. Trunking lo que nos va a ayudar a hacer es a tener un link entre dos switches o entre un switch y un router, a que tenga ese link todas las VLANs asignadas a él. Lo que vimos en el módulo anterior fue que a cada puerto de un switch le podíamos poner que pertenecía a una VLAN. Entonces, por ejemplo, en este diagrama que tenemos aquí, este link que va del switch a esta computadora está en la VLAN 10 y solamente en la VLAN 10. Este de acá está en la VLAN 11 y solamente en la VLAN 12. Este está en la VLAN 12 y solamente en la VLAN 12. Pero ¿qué es lo que sucede en este diagrama que tenemos aquí? Queremos que todos los que estén en la VLAN 10 se puedan comunicar con todos los que estén en la VLAN 10, aunque estén en otro switch. Para eso tenemos que interconectar los switches por medio de un link especial que no es un modo de acceso, es un modo de trunk. Un enlace de trunk lo que es un enlace o un link entre dos switches o entre un switch y un router, en el que por ahí no solamente pasa la información de una VLAN, sino de varias VLANs. Con esto lo que nos va a ayudar es de que con un solo enlace podemos poner aquí tráfico, en este ejemplo, de la VLAN 10, de la VLAN 11 y de la VLAN 12. Así, si alguien de la VLAN 10 se quiere comunicar con la VLAN 10, recuerden que todavía no estamos viendo ruteo, entonces nada más podemos ver el tráfico que existe entre la misma VLAN. Necesitamos que este link de aquí pueda pasar la VLAN 10 y la VLAN 12. ¿Por qué la VLAN 10 y la VLAN 12? Porque aquí tenemos usuarios en la VLAN 12 y acá también, y aquí tenemos usuarios de la VLAN 10 y de la VLAN 10 acá también. Entonces este enlace, estando en trunk, lo que nos va a ayudar a hacer es de que por ahí van a pasar no solamente una VLAN, sino varias al mismo tiempo. Así tenemos que trunking nos va a servir para transportar una o más VLANs por medio de un puerto de un switch. Ese switch, ese puerto del switch es un trunk link que no está asociado a una VLAN específica. Como les comentaba, pueden pasar por ahí no nada más una, sino todas las VLANs que necesitamos o que requerimos. Es usado para conectar los switches o un switch y un router. Si recuerdan del CCNA, la configuración de router on stick, donde poníamos un router de capa 2, poníamos un puerto en modo trunk, ese puerto iba conectado al router y en el router usábamos subinterfaces para poder rutear entre las VLANs. Es por eso de que también podemos hacer trunking entre un switch y un router, no solamente entre dos switches. Cisco soporta el trunking en las interfaces Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y lo que le llama Aggregated Fast Ethernet and Gigabit Ethernet Links. Esto de los Aggregated Links los vamos a ver un poco más adelante. Finalmente, trunking usa lo que se le llama tagging, que no es otra cosa más que poner etiquetas. La parte de tagging es muy importante, el entender exactamente qué es lo que hace los switches en el uso de tagging, y es lo que vamos a ver a continuación. Esas etiquetas o el procedimiento de tagging, como se le conoce, también se le conoce como VLAN Frame Identification o identificaciones de los frames de una VLAN. ¿Qué es lo que hace? Es de que asigna un ID único a cada frame que pasa por el trunk. Aquí dice, la etiqueta se le pone al frame cuando es enviado hacia el trunk, y después esa etiqueta se remueve
cuando es recibida en el otro lado del tronco. El usuario final nunca ve esta etiqueta. Es decir, supongamos que esta PC de aquí quiere mandar un paquete, lo manda normalmente. Este switch de aquí se da cuenta que el destino está en el otro switch. Entonces, como tiene un trunk entre este switch y el otro, lo que va a hacer es de que le va a poner una etiqueta a ese frame. En la etiqueta le va a decir: este frame es de la VLAN 10, y lo envía hacia este switch. Cuando lo recibe este switch, le quita la etiqueta y ve que es de la VLAN 10, entonces ya lo puede enviar por el puerto correcto. Si es un broadcast de la VLAN 10, lo va a enviar por estos dos puertos. Si es un unicast hacia una de esas MAC address, cualquiera de esas dos, lo va a enviar por el puerto adecuado. De esta manera es que es posible que por medio de un trunk puedan ir varias VLANs, porque por medio de esta etiqueta se va a dar cuenta el switch al tiempo de recibir un paquete hacia dónde lo tiene que enviar. Si es un paquete de la VLAN 12, por ejemplo, es igual, llega por aquí el frame, el switch se da cuenta de que a donde quiere llegar lo conoce o conoce esa MAC address por medio de este otro switch, sabe que es un trunk el que tiene configurada la interfase por la que tiene que salir, y le pone esa etiqueta diciéndole que el siguiente frame es de la VLAN 12. Este switch lo recibe, ve la etiqueta y dice: ah, es para la VLAN 12, le quita la etiqueta y lo manda hacia donde lo deba de mandar. Como se pueden dar cuenta, el usuario final o la PC final no recibe ya ese tag, no recibe esa etiqueta. Ahora, para poner las etiquetas hay dos tipos de protocolos. Está el Interswitch Link, conocido como ISL, y está el IEEE 802.1Q. Esos dos los vamos a ver más a detalle. El protocolo ISL o Interswitch Link Protocol, la primera característica que vemos es de que este protocolo es propietario de Cisco. Otra cosa que vemos de este protocolo es de que en total le agrega 30 bytes a cada frame. 26 bytes son de un header que le agrega y 4 bytes al final, o un trailer a ese frame. Este protocolo se dice que utiliza double tagging, que pone dos etiquetas, por decirlo de esta manera, una al principio del paquete, que es el header, y una al final, que es el trailer. Son 26 bytes más 4 son 30 bytes. En el header, dentro de esos 26 bytes, 15 bytes es el campo en el que incluye cuál es la VLAN ID. Es donde le dice si es la VLAN 15, si es la VLAN 20, etcétera, etcétera. Los 4 bytes que van al final del frame corresponde a un CRC, que es Cyclic Redundancy Check. Ese CRC es el que nos va a ayudar a ver si el paquete llegó bien del otro lado. Ahora, un frame de Ethernet por sí solo ya lleva un CRC. Lo que hace ISL es de que le agrega un CRC extra. Entonces ya ese frame va con dos CRCs. Algo interesante es que, aunque es propietario de Cisco, no todos los switches de Cisco soportan ISL. Por ejemplo, los 2940 y los 2950 ya no soportan ISL. Con este tipo de protocolo, ISL soporta las VLANs de la 1 a la 1001 nada más. Por otro lado, tenemos el protocolo IEEE 802.1Q. Como se podrán imaginar, nada más viendo IEEE podemos asumir correctamente de que es un estándar de la industria, es decir, podemos configurar un TRICOM y un switch Cisco que hablen IEEE 802.1Q sin problema. Otra diferencia que existe entre el 802.1Q y ISL es de que, aunque sí le pone la etiqueta también el 802.1Q, esta la agrega a la información que ya lleva el frame. Entonces es por eso de que eso se le llama que es single tagging, que es poner solamente una etiqueta y no dos, y es internal tagging también, porque esta etiqueta la pone dentro del frame, no la pone ni al principio ni al final, la pone en medio. Bueno, la pone en medio del header que ya trae el
el frame de Ethernet. Otra diferencia es de que no todas las VLANs se les pone etiqueta. Hay una VLAN en especial que se le llama nativa, y esta VLAN nativa no le pone etiqueta. Esto es importante y lo vamos a ver más adelante cuando veamos la configuración, pero es importante saber que el 802.1q hay una VLAN en especial que es la nativa, en la que no le pone esa etiqueta. El tag es del tamaño de 4 bytes solamente, es decir, el frame va a quedar 4 bytes más grande en lugar de 30 bytes más grande, comparando el 802.1q contra ISL. Y otra cosa interesante es de que lo que hace 802.1q es de que recalcula el CRC, no crea un nuevo CRC como ISL. Lo que hace 802.1q es que toma el CRC que ya trae el frame y lo recalcula por la información que acaba de cambiar. Otra diferencia también es de que soporta todas las VLANs que puedes poner en un switch, es decir, desde la 1 hasta la 4094. Vamos a regresarnos tantito para hablar de la VLAN nativa. Supongamos que la VLAN nativa sea la 10. Si la VLAN nativa es la 10, significa que si este switch le manda un frame que va de la VLAN 10 a la VLAN 10, cuando este lo reciba y vea que recibió información por un trunk y no llevaba tag, va a asumir correctamente que no tiene ese tag porque es la VLAN nativa, es la 10. Entonces este switch va a saber a qué puerto lo debe de enviar porque sabe que es la VLAN 10. Eso implica de que los dos switches deben de saber cuál es la VLAN nativa. En esta tabla podemos ver las diferencias que existen entre el protocolo ISL y 802.1q. La primera diferencia es de que ISL es un protocolo propietario de Cisco, mientras que el 802.1q lo desarrolló la IEEE y es estándar. Esto quiere decir que podemos usar switches de otras marcas con switches Cisco, por ejemplo. Otra diferencia es que tanto overhead o que tanto le agrega al frame. ISL, como vimos, le agrega 30 bytes en total, de los cuales 26 van al principio del frame y 4 bytes van al final del frame. Y 802.1q solamente le agrega 4 bytes. Otra diferencia que no se ve aquí, hablando de esto mismo, es hablar de que a ISL se le conoce como un protocolo que utiliza double tagging, porque utiliza un tag al principio y un tag al final. Y el 802.1q se le conoce como internal tagging, porque el tag que pone va dentro del frame, va dentro del header del frame. Y además el CRC es otra diferencia que no se ve en esta tabla. Como vimos, en ISL el CRC se recalcula, en 802.1q el CRC se recalcula y utiliza el mismo espacio, mientras que ISL hace un nuevo CRC y lo coloca al final. El que tenga 30 bytes overhead va a causar de que los frames sean más grandes de lo normal, y esto lo que nos puede afectar es de que en las estadísticas de la interfase podemos ver errores de baby giant frames o simplemente giants, que eso significa que el frame de Ethernet es más grande de lo que se esperaba del otro lado. Si por ejemplo en un lado tienes ISL configurado y en el otro 802.1q, no va a funcionar, pero además de que no va a funcionar, va a reportar errores de que está encontrando frames más grandes de lo que se espera. Otra diferencia es de que ISL todos los frames que envía les pone la etiqueta, mientras que 802.1q no le va a poner etiquetas a la VLAN nativa. Otra diferencia es de que ISL no está soportado en toda la familia de Catalyst, mientras que el 802.1q sí está soportado en toda la familia de los Catalyst. Y la última diferencia es cuántas VLANs puede manejar. ISL solamente puede manejar desde la 1 hasta la 1001, mientras que 802.1q puede manejar desde la 1 hasta la 4094, es decir, todas.
Cuando hablamos de trunking en el mundo de Cisco, tenemos que hablar también de un protocolo que se llama Dynamic Trunking Protocol o DTP. Este protocolo es propietario de Cisco y es un protocolo de punto a punto, es decir, corre entre dos switches directamente conectados. Lo que hace DTP es negociar un modo de trunking entre dos switches, es decir, DTP automáticamente puede detectar si los dos corren ISL, si los dos corren 802.1Q y va a formar el trunk de manera automática sin necesidad de configuración. Soporta, como les comento, ISL 802.1Q. Solamente es soportado entre switches, no puedes conectar un switch y un router y esperar que DTP funcione porque en los routers no está habilitado DTP y no se puede habilitar. Igualmente los firewalls de Cisco, los ASAs o los PIXes tampoco corren DTP, entonces tampoco puedes esperar el conectar un switch hacia un firewall y que por medio de DTP se forme un trunk, porque eso no es posible, ya que de un lado no va a correr ese protocolo y sí se necesita que de los dos lados se esté corriendo este protocolo. Uno de los requerimientos para que DTP funcione es que el dominio de BTP debe ser el mismo o no debe estar definido. Esto de BTP deben de recordarlo del CCNA, si no lo recuerdan en el siguiente módulo vamos a hablar bastante de BTP. Pero lo que sí deben de saber por lo pronto es de que para que DTP funcione el dominio debe ser igual o alguno de ellos o los dos deben de estar en null. Lo que vamos a ver ahora es cómo configurar en los switches el trunking. Vamos a empezar con la configuración entre dos switches configurando ISL. Lo que vamos a tener aquí en este ejemplo es el switch 1 tiene un cable conectado en el puerto 1 hacia el switch 2 en el puerto 2. Entonces lo que vamos a hacer es configurar trunking usando ISL. En estos momentos tanto el switch 1 como el switch 2 no tienen mucha configuración. De hecho, lo único que tienen habilitado es el hostname, y en la parte de la línea de la consola tiene sus dos comandos. Todo lo demás está por default, como pueden ver. Lo primero que vamos a hacer es entrar al modo de configuración. Nos vamos a ir a la interfase fase Ethernet 01, que esa interfase es la que está directamente conectada al switch 2. El primer comando que debemos de poner es switchport, y con esto le estamos diciendo a este switch de multicapa que este puerto en particular debe de ser tomado en cuenta como un puerto de capa 2 y no un puerto de capa 3. En los switches de capa 3 este comando no es necesario. Después de eso lo que le vamos a decir es que queremos hacer un trunk con la encapsulación y vamos a tener tres opciones: IEEE 802.1Q, que es .1Q, ISL o Negotiate. Eso lo vamos a ver más adelante, estamos hablando de DTP aquí. Como queremos hacerlo en ISL, le vamos a poner simplemente ISL y le vamos a poner switchport mode trunk. Con eso le estamos diciendo que queremos que este puerto siempre sea trunk. De este lado ya terminamos. Vamos ahora a conectarnos al switch 2 y vamos a hacer exactamente lo mismo. En el switch 2 tampoco no tenemos nada de configuración, más que lo mismo, el hostname y la parte de line con 0 nada más. En este caso está en la interfase fase Ethernet 02 y vamos a ponerle los mismos comandos: switchport trunk encapsulation ISL, switchport mode trunk, y con esto el trunk debe de levantar. Los comandos que nos van a servir para verificar que efectivamente el trunk esté arriba son los siguientes. El primero es show interface, y luego le vamos a poner en qué interfase. Fase Ethernet 0, estamos en el switch 2, entonces en la fase Ethernet 02, y al final le vamos a poner trunk. ¿Qué es lo que nos dice? Nos está diciendo que el puerto fase Ethernet 02 está en modo on
la encapsulación es ISL, el status es trunking, y a esto no le hagan caso. Esto es un superbug del iOS de Cisco. En ISL la vila nativa no existe. Aquí me dice que es la 1. Esto es una total mentira porque en ISL no existe una vila nativa. Otros datos que nos da es cuáles VLANs pueden pasar por el trunk, que son todas. Después nos dicen cuáles están activas, que en este caso nada más es la VLAN 1. Y cuáles están en el modo de forwarding y que no están en modo prune. Esto de prune lo vamos a ver cuando veamos BTP. Lo que nos interesa aquí es de que está en modo on, la encapsulación es ISL, el status es trunking, y que aquí no debería de existir la VLAN nativa, pero siempre la van a ver aunque sea ISL. Y cuáles son las VLANs que pueden pasar por ese trunk, que son todas. Que también aquí es un error, porque como recordamos ISL no nos deja pasar todas las VLANs. Estos dos son dos errores totales, y esto es en el iOS de cualquier switch. Me ha tocado 6500, pasa exactamente lo mismo. Otro comando que nos va a servir para verificarla es show interface trunk, que es igualito a este pero sin interfase, y este comando lo que nos va a decir es todas las interfaces que estén en trunk. En este caso nos va a dar el mismo resultado porque solamente la interfase Fast Ethernet 02 está en trunk. Un comando que sí es diferente es show interface Fast Ethernet 02, y al final en lugar de trunk le vamos a poner switch port, que ese ya lo habíamos visto en el módulo pasado. Y lo que vamos a ver aquí es lo siguiente. Nos dice que está en modo switch port, es decir, es un puerto de capa 2. El modo administrativo está en trunk, es decir que nosotros lo configuramos manualmente como trunk, y el modo operacional está como trunk. Administrativamente nosotros lo pusimos como ISL, es decir, nosotros lo configuramos como ISL y está operando como ISL. Aquí nos dice que la negociación en el trunking está encendida. Esto está hablando de DTP. Aquí nos dice que DTP está encendido. Esto no le hagan caso. El tagging está habilitado, obviamente. Básicamente es todo lo que nos interesa. Capture VLANs allowed all. Lo más importante de este comando es la parte de arriba. Toda esta parte desde aquí, desde DTP hasta aquí, es lo más importante que nos va a servir para el examen y para la vida real. El saber cómo lo configuramos, cómo está operando y qué encapsulación le configuramos y cuál está operando. Otro comando que nos puede servir para saber en qué puertos están en trunk es el show VLAN. Como podemos ver, todas deben de estar en una VLAN. Si no está asignado, porque tú se lo asignaste, va a tomar la VLAN de default, que es la 1. Pero aquí podemos ver que la fase Ethernet 02 no está en ningún lado, no está ni en la VLAN 1 ni en las otras VLANs que están por default en el switch. La fase Ethernet 02 no está aquí, y esto significa que efectivamente la fase Ethernet 02 está en trunking. En estos slides que vamos a ver a continuación es lo que acabamos de ver en la línea de comandos. Tenemos cómo configurar ISL, que no es otra cosa más que entrar a la interfase, poner el comando switch port trunk encapsulation ISL, después el comando switch port mode trunk, y luego encender la interfase en caso de que esté apagada. Para el switch 2 que está directamente conectado es lo mismo, nada más es verificar en qué puerto está conectado ese link entre esos dos switches. Algo interesante es que cuando ustedes utilizan el comando de switch port mode access en lugar de trunk, esto lo que significa es de que este puerto jamás va a ser trunk porque es un modo acceso. Y algo muy interesante es de que cuando ustedes pongan este comando de switch port mode access, automáticamente están apagando DTP en esa interfase. Y suena lógico, porque si lo están poniendo en modo de acceso, jamás de los jamases ese puerto puede estar en trunk porque está en acceso. Es por eso que aquí está esta nota importante que dice de que al tiempo de poner una interfase en switch port mode access, lo que hace es que permanentemente deja en modo no trunking.
El otro comando que vimos fue el de show interface fast ethernet 02 trunk, que nos dio el mismo resultado del show interface trunk sin ponerle fast ethernet 02, porque en ese caso no hay otro puerto en ese switch que está haciendo trunk. Como comentamos, lo importante es saber que nos va a decir qué puerto está en trunk, en qué modo está. Este está en modo on, esto significa que nosotros le pusimos switch port mode trunk. La encapsulación es ISL, el status es de trunking, y como les comentaba aquí nos dice que la VLAN nativa es 1, lo cual es mentira porque ISL no maneja VLAN nativa. También nos dice cuáles VLANs nos deja pasar por el trunk. Aquí dice que es de la 1 a la 4094, que también es mentira porque ISL nada más es de la 1 a la 1001. Cuáles VLANs están activas en el dominio y cuáles VLANs están en modo forwarding del spanning tree y que no estén en modo prune. Esto de prune lo vamos a ver cuando veamos BTP en el siguiente módulo, y esto del spanning tree lo vamos a ver más adelante, pero ambas cosas ya deben de saber lo básico gracias al CCNA. El otro comando que utilizamos fue el show interface, el nombre de la interfaz y el número con el switch port al final. Lo que comentamos que es importante es de que está en modo habilitado el switch port. El modo administrativo está en trunk, es decir, nosotros le pusimos switch port mode trunk. El modo operacional está en trunk. Administrativamente nosotros le dijimos que era encapsulación ISL y el modo de operación es ISL. La negociación está encendida, es decir, está corriendo DTP. Por lo pronto eso es lo que nos interesa de este comando. Y también vimos el show VLAN, en el que, como recuerdan, en el módulo anterior lista todas las VLANs que están creadas en el switch y nos dice en qué puertos están asignadas. El puerto Fast Ethernet 02 en este switch no aparece aquí, ya que está haciendo trunking y no pertenece a una VLAN en particular, sino a todas. Es por eso de que aquí no tenemos el Fast Ethernet 02, y este es otro comando con el que nos podemos dar cuenta si una interfase efectivamente está haciendo trunking. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora configurando 802.1q. Para configurar 802.1q en lugar de ISL es exactamente igual, nada más el modo de encapsulación, como ustedes se imaginarán, es la única línea que va a cambiar. Aquí lo que hice fue conectar en la interfase Fast Ethernet 03 del switch 2 otro switch que es un switch de capa 2 al puerto Fast Ethernet 04. Entonces en el switch 2 lo que vamos a hacer es irnos a la interfase Fast Ethernet 03. Igual le vamos a poner switch port. Le vamos a decir que switch port trunk encapsulation ahora va a ser .1q y el modo va a ser modo trunk. Esto es lo que tenemos que hacer. La única diferencia es, en lugar de ISL pusimos .1q. Vamos a conectarnos al switch 3. El switch 3 también no tiene nada configurado en estos momentos más que el hostname. Vamos a ver, lo único que tiene configurado es el hostname y la parte de la consola 0, el exec timeout 00 y el login síncrono. Eso es lo único que tienen configurado. Aquí, como les comentaba, en la interfase Fast Ethernet 04 es donde está conectado al switch 2. Este es un switch de capa 2. Si vemos el tipo de switch, es un 2940. Entonces aquí no puedo ponerle switch port enter, porque este nada más puede ser switch port, no puede ser de capa 3. Entonces por eso me dice que es un comando incompleto. Entonces le vamos a dar switch port trunk encapsulation, switch port trunk encapsulation. Me está marcando error. Vamos a ver cómo está configurado esta interfase. No tiene nada. Switch port trunk
encapsulation mode trunk. Lo que pasa es de que este switch, el de el 2940, como les había comentado, nada más nos deja configurarle ISL. Es por eso de que no le podemos poner switch port trunk encapsulation y cuál tipo de encapsulación. Al tiempo de ponerle switch port mode trunk, asume que va a ser 802.1Q porque no se puede de otra manera. Vamos a regresarnos al multilayer, que es el que cubre el examen. Pero es importante que lo sepan, porque en el campo seguramente se van a encontrar con switches de capa 2 como estos, y que se den cuenta que no es necesario, ahí estamos ya en el switch 2, hacer eso. Si le damos los mismos comandos de hace rato, show interface, fase Ethernet 03 en este caso, trunk, nos dice que el modo es on, es decir, de que le pusimos switch port mode trunk. La encapsulación es 802.1Q en lugar de ISL. El status es trunking. Aquí sí le vamos a hacer caso que la VLAN nativa es la 1. Aquí sí le vamos a hacer caso que son todas las VLANs que están en el trunk. Y igual que en el anterior, tenemos que las VLANs activas es la 1 y la que está en el spanning tree y que no está en modo prune es la 1 también. Si le damos el comando de show interface trunk sin la interfase, nos va a dar tanto el puerto 2 como el puerto 3. El puerto 2, que está conectado al switch 1, tiene encapsulación ISL, y el puerto que está en el fase Ethernet 03 tiene 802.1Q. Si le damos el otro comando, show interface fase Ethernet 03 switch port, nos dice básicamente lo mismo, que switch port está habilitado, el modo es modo trunk, el modo administrativo, el modo operacional está en trunk. Como lo configuramos manualmente está en .1Q y operacionalmente está en .1Q. Y la negociación de DTP está también encendida en este puerto. Si le damos el último comando que le dimos también con ISL, el show VLAN, nos vamos a encontrar que ahora la fase Ethernet 02 y la fase Ethernet 03 no aparecen aquí, y no aparecen por la misma razón, porque están en modo trunk y no tienen una VLAN asignada a ese puerto en particular, sino pueden pasar todas o pueden pasar algunas. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo podemos controlar eso. Como pueden ver, es básicamente la misma configuración. Esto es lo que acabamos de hacer. Vienen diferentes switches, pero los comandos son los mismos. El switch port trunk encapsulation.1Q. Como pudimos ver, el switch 3 no es un switch multicapa, por lo cual estos dos comandos no fueron necesarios. El primero no fue necesario porque un switch de capa 2 no puede tener un puerto como ruteable. Eso lo vamos a ver cuando veamos inter-VLAN routing, pero es por eso de que no se lo pudimos configurar. Me decía comando incompleto. No le pudimos configurar tampoco switch port trunk encapsulation.1Q porque no soporta ISL, entonces no nos da la opción siquiera de ponerle ISL porque no lo soporta, y lo que sí nos soporta es ponerle que es en modo trunk. Después de ahí vimos el show interface fase Ethernet, el número y trunk. Pudimos ver que la encapsulación cambió 802.1Q, nos dice cuál es la VLAN nativa, cuáles son las VLANs que nos deja pasar por ahí, la misma información. En el comando de show interface, la interfase y el switch port nos dio la misma información, nada más que la diferencia es de que aquí en lugar de decir ISL dice .1Q. Y finalmente con el comando de show VLANs pudimos ver que los puertos que tienen trunk no están asignados a ninguna VLAN. Lo que vamos a ver ahora es cómo configurar la VLAN nativa. Como vimos, por default la VLAN nativa es la 1, pero esto lo podemos cambiar. Vamos a hacerlo en la línea de comandos. Lo primero que vamos a hacer es crear otra VLAN. Entonces lo que vamos a hacer es VLAN 2. Con esto ya creamos la VLAN. Si le damos show VLAN, nos vamos a encontrar que no la creó.
Ahí está ya la VLAN 2. Ya que tenemos creada la VLAN 2, lo que vamos a hacer es decirle que en la interfase fase Ethernet 03, que es donde está conectado el switch con el que estamos haciendo trunking en modo 802.1q, le vamos a decir con el siguiente comando: switch port trunk native VLAN, que la VLAN nativa va a ser la 2, no la 1. En este momento tenemos al switch 2 con la VLAN nativa número 2 y al switch 3 con la VLAN nativa número 1. Esto nos puede dar problemas, no es correcto que esté de esa manera. Lo que vamos a hacer es poner la misma configuración de ambos lados. Entonces lo que vamos a hacer es conectarnos al switch 3. Y en la interfase fase Ethernet 04, aquí lo que me está diciendo el switch 3 es de que por medio de CDP se da cuenta que hay un mismatch en la native VLAN, es decir, que son diferentes. Nos dice que se descubrió una mismatch de la VLAN nativa en la fase Ethernet 04 y en el switch 2 está la fase Ethernet 03. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle en la interfase de fase Ethernet 04 el mismo comando: switch port trunk native VLAN 2. Con esto le estamos diciendo que en ambos lados tiene la VLAN 2 como nativa. ¿Qué es lo que nos dice el comando show interface trunk en este caso? Nos está diciendo que se está corriendo 802.1q. La única diferencia que vemos es de que la VLAN nativa es la 2. Ahorita está corriendo el spanning tree, entonces con los cambios que hicimos, pero ahorita se debe de corregir ese problema. Aquí lo interesante es esto, que la VLAN nativa es la 2. Ese es el gran cambio que debemos de ver al tiempo de cambiar la VLAN nativa. Con este comando nos podemos dar cuenta cuál es la VLAN nativa. Otra manera para darnos cuenta es con el show interface fase Ethernet 04 switch port. Aquí nos da menos información porque este es un switch de capa 3, perdón, este es un switch de capa 2 en lugar de ser switch de capa 3. Pero lo que queremos ver es que la VLAN nativa es la VLAN 2. Ahorita está inactiva la VLAN 2, pero la VLAN 2 es la activa. Está inactiva porque no hay ningún puerto configurado con la VLAN 2 que esté arriba. Es por eso de que la VLAN 2 está inactiva. Pero eso es lo que nos interesa ver. Aquí podemos ver también cuál es la VLAN nativa, como lo podemos ver con el comando de show interface trunk. En este ejemplo que vemos aquí, tenemos al switch 2 y al switch 3 corriendo en la fase Ethernet 03 y fase Ethernet 04 el trunk de modo 802.1q. Supongamos que en la fase Ethernet 07 yo tenga un host conectado en el switch 2 con la dirección IP 192.168.1.1 en la VLAN 12. Y en el switch 3 en la fase Ethernet 07 tenemos otro host en la VLAN 10 en el mismo segmento de red que en el de la VLAN 12. ¿Qué es lo que sucede si se manda un frame de la VLAN 12 hacia el switch? El switch, cuando lo recibe, se da cuenta que no conoce tal vez la MAC address y se la va a enviar hacia todos lados, pero cuando se la mande por el trunk, como la VLAN nativa es la 12 y viene del 12, entonces no le va a poner tag. Esto lo va a recibir el switch 3 y como no tiene tag, sabe que es de la VLAN 12. Y como no tiene dónde mandarlo por la VLAN 12, no lo va a mandar a ningún lado. Es decir, no van a llegar los paquetes. Pero ¿qué sucede en el caso de que el switch 2 tenga como VLAN nativa la 12 y el switch 3 tenga como VLAN nativa la 10? Igual, cuando esta PC de aquí le mande un frame con la VLAN 12, el switch 2 va a decir, como es la VLAN 12, yo voy a enviarlo sin tag.
el switch 3 lo va a recibir sin tag y va a decir, ah, lo recibí sin tag, eso significa que es la VLAN 10, porque la VLAN 10 es la que yo tengo como nativa. Y como si tengo esta PC conectada en la VLAN 10, sí lo va a enviar. A eso se le llama frame leaking. Es cuando dos switches tienen la VLAN nativa diferente y esto causa de que cierto tráfico de frames llega a lugares que no deberían de llegar porque las VLANs nativas están configuradas de manera diferente. El trunk va a seguir existiendo si la VLAN nativa es diferente y de hecho sí va a estar forwardeando los frames hacia diferentes VLANs a como se debía. Y este fenómeno o este feature o como le quieran llamar se le llama frame leaking. Ya que vimos cómo configurar lo que es la encapsulación ISL y DOT1Q incluyendo la VLAN nativa, lo que vamos a ver ahora es cómo configurar y cómo funciona DTP o el Dynamic Trunking Protocol. Es importante saber que por default DTP está corriendo en los switches de Cisco y lo que pregunta DTP es ¿voy a hacer trunk sí o no? Y si sí voy a hacer trunk va a ser ISL 800 o 802.1Q. El orden en el que lo escoge es si los dos soportan ISL, lo que va a escoger DTP va a ser ISL. Si alguno de los dos switches no soporta ISL, entonces se va a ir a 802.1Q. ¿Cómo se configura? Ahorita lo vamos a ver en la línea de comandos, pero es básicamente muy parecido. Nos vamos a ir en la interfase fase Ethernet 0.1 o la interfase que sea. En este caso lo vamos a hacer entre el switch 1 y 2. Entonces nos vamos a ir al switch 1 en la interfase fase Ethernet 0.1. Le vamos a poner switch port. Le vamos a poner el comando de switch port trunk encapsulation negotiate. Ese comando lo trae por default y es por eso que no lo va a mostrar la configuración cuando se lo pongamos, pero ese ya está puesto por default. Después le vamos a decir que va a ser modo trunk y si le tratamos de poner este comando switch port mode trunk nos va a dar un mensaje de error diciendo de que como está en automático, como se está corriendo DTP, no lo puedo poner en trunk porque DTP está corriendo. El DTP puede correr de dos maneras, en modo dinámico auto y en modo dinámico desirable. ¿Cuál es default en cada diferente switch? Es diferente. Algunos por default trae switch port mode dynamic auto, algunos otros trae el switch port mode dynamic desirable. Antes de entrar a la configuración nada más les quiero comentar lo siguiente, cómo funciona DTP en los modos de configuración de auto y desirable. Lo que hace el Dynamic Auto es que responde a los DTP pero no inicia la negociación. Si un switch está un puerto configurado como Dynamic Auto, solamente va a recibir las requisiciones del otro lado, pero no va a empezar por él mismo a empezar la negociación. Dynamic Desirable hace lo contrario, él es el que inicia la negociación. ¿Qué nos dice esas dos cosas? La primera es de que si los dos están en auto, no va a resultar en trunk porque no se van a estar hablando. En el caso de los 3560, que son los switches que vamos a ver de multilayer, el switch 1 y el switch 2, por default están en Dynamic Auto, es decir, no van a formar el trunk automáticamente. Si ambos están en Desirable, sí se va a formar el trunk. Si uno está en Desirable y el otro está en Auto, también se va a formar el trunk porque aunque este no va a iniciar la negociación, el switch 1 en este caso sí la va a iniciar y sí se va a formar el trunk. Si está en Desirable y del otro lado está con switch port mode trunk y la encapsulación que nosotros le indiquemos, ya sea ICL o DOT1Q, sí se va a formar el trunk. Y si está en Dynamic Auto y del otro lado sí tenemos el trunk con ISL o como DOT1Q, sí se va a formar el trunk. Vamos a ver esto en la línea de comandos. En estos momentos en el switch 1 tenemos configurado en la interfase fase Ethernet 01
Switch Port Trunk Encapsulation ISL y Switch Port Mode Trunk. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, sabemos que en el Switch 2 está exactamente con la misma configuración. Lo primero que vamos a hacer es ponerlo en modo auto. El Switch 1, la interfase fase Ethernet 01, lo que le vamos a hacer, los comandos que le vamos a dar es Switch Port, que ya lo tiene, es por default y por eso no aparece aquí. Le vamos a poner no Switch Port Mode Trunk, no Switch Port Trunk Encapsulation ISL. Y lo que le vamos a poner es Switch Port Trunk Encapsulation Negotiate, que negocie el tipo de link. Le vamos a poner Switch Port Mode Dynamic Auto. Auto, si recuerdan, lo que va a hacer es no va a empezar la negociación de DTP. Entonces de un lado está en auto y del otro lado está en trunk. Si le ponemos show interface trunk, lo que vamos a ver es de que si hay un trunk en la fase Ethernet 01, el modo es automático, no es on. El modo es on cuando le ponemos switch port mode trunk. La encapsulación es ISL, pero vemos una N y un guión medio. Esta N es de que significa de que fue negociado ISL, el status es trunking. Si nos vamos al switch 2, lo que vamos a ver, si le ponemos show run interface fase Ethernet 02, está en modo trunk. Entonces si le ponemos show interface trunk, podemos ver que en la fase Ethernet 02 el modo es on porque está como trunk, no está en automático. La encapsulación es ISL y aquí no tiene una N porque significa que está en trunking. ¿Qué pasa si en la interfase fase Ethernet 02 le cambiamos el switch port mode trunk encapsulation? Estoy en la interfase fase Ethernet 02 y le vamos a poner el comando switch port mode trunk switch port trunk encapsulation .1q. Ahora le estamos diciendo que debe ser .1q, debe de ponerlo aquí, y aquí me dice que es 802.1q. Ese cambio se debe reflejar en el switch 1. En el switch 1, si le ponemos show interface trunk, todavía no lo toma. Si tienen problemas de este tipo en la vida real, lo que tienen que hacer es entrar en la interfase, lo ponen en shoot y después la vuelven a encender. Y ahora tenemos que el tipo de encapsulación es 802.1q, pero tiene la N y está en modo auto. Ahorita tiene toda la configuración de default, la interfase fase Ethernet 01, que es negociar el trunking y estar en modo auto. Si nos vamos a la interfase igual a la fase Ethernet 01, pero ahora le decimos que el switch port mode es dynamic desirable, vamos a apagarla porque DTP hace cosas extrañas cuando ya negoció, no renegocia. Eso no tienen que saber para el examen, el que le tengan que dar shoot no shoot, pero para la vida real créanme que es muy necesario. Show interface trunk. Ahora dice que el modo es desirable y volvió a tener 802.1q con la N que es negociado.
Con el comando de show interface fase del 01 switch port, ¿qué es lo que vemos diferente? Aquí el modo administrativo es Dynamic Desirable y el modo de operación es de Trunk. Aquí el Trunking Encapsulation de modo administrativo lo que tenemos configurado es Negotiate, y como está operando, como ya vimos, es con .1Q. DTP está encendido. Entonces este comando show interface, el nombre de la interfaz y switch port también nos va a dar información de cómo lo configuramos y de cómo realmente está funcionando. Si en el modo administrativo estuviera como auto, vamos a cambiarlo al modo auto. Aquí como vimos sí va a funcionar también, porque del otro lado está configurado como trunk. Aquí me dice que está como Dynamic Auto y está como .1Q. Lo que vamos a hacer es poner los dos en auto. El poner los dos en auto significa de que ninguno de los dos activamente va a iniciar la negociación de DTP, entonces no se debe de formar el tronco. Nos vamos a ir a la interfase fase Ethernet 02 del switch 2 y le vamos a poner switch port trunk, más bien mode dynamic auto. Aquí tenemos los dos en auto. Vamos a apagar la interfase, vamos a encenderla. Show interface trunk, no me aparece nada. Show interface fase Ethernet 02 switch port. Aquí me dice que el modo administrativo, como lo tengo configurado, es en modo auto. El modo operacional está en acceso porque no pudo negociar el trunk, se va a modo de acceso. Aquí tenemos todavía la configuración de .1Q, pero como está en Dynamic Auto, esto no le va a hacer caso. O sea, nosotros tenemos configurado, si vamos de configuración, tenemos switch port trunk encapsulation .1Q, pero como no lo tenemos en switch port mode trunk, sino lo tenemos en negociación automática en auto, es por eso de que el trunk no lo hace. Está en modo acceso, en modo operacional está en acceso, aunque administrativamente está en auto, y el modo operacional no está en trunk, está en access, aunque administrativamente queremos que esté en .1Q. Ahora lo que vamos a hacer es en el switch 2 le vamos a poner switch port trunk, más bien mode dynamic desirable. En este momento vamos a tener de un lado desirable y del otro lado auto. Lo que debe de hacer aquí es formar el trunk. Show interface trunk. Es 802.1Q porque en esa interfase lo tenemos de esta manera. Vamos a quitárselo y debe de escoger ISL porque es lo primero que intenta negociar DTP, y como los dos switches sí soportan ISL, show interface trunk, está en modo desirable. Del otro lado ahorita está en modo auto. La negociación fue ISL y está la N de negotiated. Si le ponemos el comando de show interface fase switch port, administrativamente, o sea configurado, tenemos dynamic desirable. El modo si está en trunk está negociado, y operacionalmente estamos en ISL y DTP está encendido.
La última combinación que nos falta es que los dos estén en Desirable. El switch 2 ya está en modo Desirable, vamos al switch 1 que está en auto. No tiene nada, está en auto. Nos vamos a ir a la interfaz de fase Ethernet 01. Le vamos a poner switch port, mode, dynamic, Desirable. Apagamos el puerto. Lo encendemos. Y le ponemos show interface trunk. Y podemos ver que está en modo Desirable y que negoció ISL. La N es de que lo negoció. Si le ponemos show interface fase Ethernet 01 switch port, podemos ver que está en Desirable y el modo es en trunk. Si nosotros queremos que use DTP, por ejemplo, pero que la encapsulación sea 802.1Q, lo que debemos de hacer es meternos en cualquiera de los dos switches que están en Desirable, o puede estar en automático, no importa, pero en cualquiera de los dos tenemos que ponerle switch port trunk encapsulation.1Q show interface trunk, y ese está con 802.1Q. y si nos vamos al switch 2, la diferencia que vamos a ver nada más es de que va a tener una N acá y aquí está. Los dos están en Desirable, pero este está configurado como 802.1Q. Otro comando que podemos usar para verificar que DTP esté corriendo es show DTP y le podemos poner la interfase. Aquí nos está diciendo que DTP sí está corriendo y que hay 4 interfaces que están usando DTP. Podemos ponerle la interfase en particular, que en este caso es la 2, y aquí nos da toda la información de que DTP sí está corriendo en la interfase fase Ethernet 02, cuántos paquetes se han recibido, etcétera. Entonces el comando que nos ayuda es show DTP o show DTP y la interfase. Es importante el recordar en el examen que todos van a formar trunk menos cuando los dos están en auto. ¿Cómo lo verificamos? DTP ya lo vimos con el show interface fase Ethernet 01 switch port. Bueno, la fase Ethernet es donde esté el DTP. Lo que hay que checar es el modo administrativo y el modo operacional. Al igual el modo administrativo de encapsulación y el modo operacional. Recuerden que el modo administrativo es lo que tienen configurado y el modo operacional es como realmente está funcionando. Con el show interface trunk, si tiene una N, nos vamos a dar cuenta que esa encapsulación fue gracias a DTP, y el modo en auto o Desirable significa que está corriendo DTP. El comando que vimos, show DTP o show DTP interface y la interfase en particular donde queremos ver las estadísticas de DTP. Ese es el otro comando que nos va a ayudar. ¿Cómo podemos apagar DTP? ¿Qué pasa si en el examen nos pregunta asegúrate que en tal interfase de DTP esté apagado? Es muy sencillo, ya lo vimos. Es con el switch port trunk encapsulation.1Q o ISL, switch port mode trunk, y después ponerle switch port no negotiate. Con esto estamos haciendo que DTP no esté corriendo en esa interfase. Switch port mode trunk, aunque es necesario en esta configuración, no es con este comando con el que apagas DTP. Con el que apagas DTP es con el switch port no negotiate. Otra manera de apagar DTP es poner el puerto en acceso. Si tú pones un puerto en modo de acceso, no puedes correr DTP. Y suena muy lógico, porque ¿de qué te sirve tener un protocolo que va a tratar de hacer trunking si ese puerto jamás puede hacer trunking? Vamos a ponerlo en la línea de comandos, este comando, el de no negotiate.
¿Qué tenemos configurado aquí? Lo tenemos en Mode Dynamic Desirable. Entonces lo que vamos a hacer es entrar a la interfase FaceTel02. Vamos a poner switch port, trunk, encapsulation, .1q o puede ser ISL, y en switch port le vamos a poner mode trunk y le vamos a poner switch port no negotiate. Vamos a apagar la interfase, la vamos a encender y aquí está en modo on, es decir, lo pusimos de manera estática el switch por mode trunk. Con esto estamos asegurando que el switch 2 no está corriendo DTP, el switch 1 sí está corriendo DTP. Entonces nos vamos a ir al switch 1 y si le ponemos show interface trunk, ya no tiene trunk porque ya no hay negociación en el switch 2. Entonces aquí tenemos que hacerlo manual también. Nos vamos a ir en la interfase FaceTel01, le vamos a poner switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk switch port no negotiate. Y aquí ya está haciendo el tronco. En la vida real, lo que Cisco recomienda es de que no uses DTP, es medio extraño. DTP, como lo vimos en un principio, es un protocolo propietario de Cisco y aún Cisco no recomienda que se use DTP. ¿Por qué no lo recomienda? Porque finalmente es un protocolo que está corriendo entre estos dos switches y es un punto de posible error. No quieres si tienes la opción de poderlo hacer de manera estática, es mejor hacerlo de manera estática. No quieres confiar en un protocolo si no necesitas confiar en él. Entonces la recomendación de Cisco, esto seguramente no se los van a preguntar en el examen, esto es más que todo para que lo sepan en la vida real. La recomendación de Cisco es de que no usen este protocolo y lo pongan de manera estática. Aquí podemos ver que la negociación del trunking está apagada, es decir, DTP no está funcionando en esta interfase. El modo operacional y el modo administrativo están en trunk, nosotros lo pusimos como trunk, y el modo administrativo y operacional están como .1q porque lo pusimos manualmente también. Esa es una de las maneras con la que puedes checar que efectivamente DTP ya no está corriendo en esta interfase. Ese es el comando que acabamos de ver y efectivamente aquí también dice Negotiation of Trunking is off. Es la manera que vamos a verificar que DTP efectivamente está apagado en esta interfase en particular. Hasta este momento ya sabemos cómo hacer trunking de muchas maneras. Podemos hacerlo con ISL, con 802.1q y usando DTP. Ya que entendemos todo esto, podemos entender en este diagrama que tenemos 5 PCs en un switch conectada con un trunk hacia otro switch y acá tenemos otras 5 PCs, cómo fluyen los datos, cómo se encapsulan los paquetes, cómo se le pone el tag, etc. Una de las cosas interesantes en este diagrama, por ejemplo, es de que del lado izquierdo aquí tenemos una PC en la VLAN 1, en la VLAN 2, en la VLAN 10, en la VLAN 11 y en la VLAN 12. Del lado derecho no tenemos ningún host en la VLAN 1, tampoco no tenemos ningún host en la VLAN 2. En la VLAN 10 sí tenemos, en la VLAN 11 no tenemos y en la VLAN 12 sí tenemos varios. Si esta computadora de aquí que está en la VLAN 1 manda un broadcast o un multicast o lo que sea, un broadcast en su misma VLAN, cuando lo reciba
este switch lo va a forwardear igual en la VLAN 2. En la VLAN 2, por ejemplo, si esta computadora manda un broadcast hacia la VLAN 2, este switch lo va a recibir y lo va a enviar por todos los puertos menos por el que lo recibió. Entonces va a mandar ese tráfico por el trunk. Cuando ese switch lo reciba, se va a dar cuenta que es de la VLAN 2, y ya que lo recibe se da cuenta de que no tiene a quién enviárselo, entonces simplemente no le hace nada al paquete. Pero ya fue transmitido y ya usamos ancho de banda en este link. Lo que vamos a ver ahora es de que podemos configurar los switches de cierta manera para que ciertas VLANs no tengan que pasar por el trunk. En este caso, la VLAN 1 no se puede quitar, la VLAN 1 siempre debe de estar. Pero por ejemplo aquí la VLAN 2 no tiene por qué pasar el tráfico para acá, porque acá el switch como quiera lo va a tirar. La VLAN 10 sí es necesaria. La VLAN 11 no es necesaria, ya que de este lado no hay nada en la VLAN 11. Y la VLAN 12 sí es necesaria. De este lado la VLAN 15 también está en el mismo predicamento, por decirlo de alguna manera, ya que acá no hay nada en la VLAN 15, y cuando este host envíe un paquete, ya sea de broadcast o de un unicast que no sepa dónde está este switch, no tiene caso que lo envíe, porque acá no va a estar nada con la VLAN 15. Lo que vamos a ver ahora entonces es cómo configurar en un trunk el controlar qué VLANs pueden pasar y qué VLANs no. Esto es para ahorrar el ancho de banda que existe en el link y que se use de manera eficiente ese link. El comando que vamos a usar es el siguiente, es switchport trunk allowed VLAN. Vamos a la línea de comandos y ahorita regresamos a los slides. Lo que tenemos ahorita configurado de trunk es entre el switch 1 y el switch 2. Lo tenemos en modo trunk, por eso está en on. Y aquí nos dice, eso es lo que vamos a estar monitoreando, la parte de VLANs allowed on trunk. ¿Cuáles son las VLANs que nos deja pasar por el trunk? Si vemos qué VLANs tenemos configuradas, nada más tenemos la VLAN 1. Vamos a crear la VLAN 2, la VLAN 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a ver si ya están creadas. Y aquí tenemos desde la 1 hasta la 10. Nos vamos a ir a la interfase fase Ethernet 01, que es la que tiene el trunk, y le vamos a decir switchport trunk allowed VLAN, y le vamos a usar todas. Vamos a empezar con la número 1, que dice es una sola VLAN. Podemos ponerle por ejemplo la VLAN 2. Si le ponemos show interface trunk, nos dice que ahora la única que puede dejar pasar es la 2. Es importante que la configuración esté en ambos lados de la misma manera, es decir, en el trunk tendríamos que ir al switch 2 y hacer lo mismo para que la configuración sea correcta. Supongamos que además de la 2 queremos que pase la 1. Entonces aquí en allow VLAN le vamos a decir que agregue, con este comando, que agregue la VLAN 1 y que agregue la VLAN 3. Si vemos ahora lo que nos da el show interface trunk, nos dicen que está dejando pasar desde la 1 a la 3. Si agregamos por ejemplo la 5, que no está continua, nos dice desde la 1 hasta la 3 y también la 5. ¿Sí? Entonces ya vimos el poner una VLAN solamente, iba a ser una sola. El agregar, podemos decirle que sean todas con el all, y aquí nos dice que es desde la 1 hasta la 4094. Otro comando es el except, es decir, es todas las que ya están configuradas
excepto, o más bien todas excepto, digamos que no quiero pasar la VLAN 100. Y ahora me dice que nos va a dejar pasar desde la 1 a la 99 y desde la 101 hasta la 4094. Podemos decirle que remueva una en especial con el remove, que remueva por ejemplo no sé, la 17. Y ahora está de la 1 a la 16, de la 18 a la 99, de la 101 a la 494. Aquí podemos poner rangos en todas, donde ponemos un número de VLAN, es decir, en esta podemos poner rangos de VLANs, en esta también, en esta también. ¿Cómo lo hacemos? Podemos decir que remueva la 17, la 18, de la 21 a la 50, la 55, la 60, de la 100 a la 200, enter. Y aquí podemos ver de que sí me respetó lo que puse en el rango de VLANs, que no nos va a dejar pasar. Por último tenemos el que sea none, y obviamente esto lo que va a hacer es de que ninguna deje pasar por el trunk. Vamos a dejarlo por el default, que es all. Como pueden ver, la configuración es muy sencilla, nada más es un comando que tiene todas estas opciones: el poner una sola VLAN, el agregar VLANs a las que ya existen, el que sean todas las VLANs, el que sean todas menos una o un rango, que sea ninguna, o remover alguna de la lista. Como les comento, esta configuración debe estar idéntica en ambos lados del switch, en ambos lados del trunk, en los dos switches, para que sea una configuración válida y que funcione al 100%. Ok, ahí están todas. Aquí dicen cuáles son activas, que son las que están creadas desde la 1 hasta la 10. Pero el comando que queríamos ver, en la parte que lo queríamos ver, es en el allowed on trunk. Obviamente de que deben de existir para que pasen por el trunk. Muy bien. No es muy común en la vida real el encontrar este comando del switch por trunk allow VLAN. Es más común ver BTP pruning, eso lo vamos a ver en el siguiente módulo. Algo importante que deben de tener en cuenta es de que si por alguna razón los dos switches que tienen la misma configuración no dicen cuáles VLANs las deja pasar y cuáles no, lo que recomienda Cisco es apagar y encender el puerto. Varias cosas en Cisco sí funcionan, desgraciadamente. De repente, no sé, desde un puerto serial, cuando lo quieres dar de alta, no funciona, lo apagas, lo prendes y ya funciona. En este caso del switch por trunk allow VLAN es uno de esos casos también, de que si no funciona simplemente es apagar el puerto, dejarlo apagado 2-3 segundos y después volverlo a encender. Los comandos que vimos fueron estos: el switch por trunk allow VLAN y poner una sola VLAN, el agregar VLANs, remover VLANs, el que sean todas, el que sean todas menos algunas y el que sea ninguna. El último tema que vamos a ver aquí en lo que es trunking son los túneles de 802.1Q. ¿Qué es un túnel 802.1Q? Vamos a ver cuál es la necesidad que existe. El día de hoy ya es muy común que los Internet Service Providers o ISPs te entreguen enlaces de Internet por medio de Ethernet, y lo que te están entregando es un switch. Por ejemplo, aquí al cliente A le dan un switch que está directamente conectado a los switches de los service providers. Supongamos que este cliente A quiera tener corriendo la VLAN 1, la VLAN 2, la VLAN 3 hasta la VLAN 10. Si es así y hay otro cliente
que quiera usar las mismas VLANs, entonces es un gran problema porque el tráfico no va a querer que le llegue a otro cliente. Es por eso que surge la necesidad de hacer túneles de 802.1q. Como dice aquí, es usado por ISPs, y lo que nos va a ayudar es a poder tener VLANs diferentes, más bien VLANs iguales entre clientes, pero que sean VLANs totalmente diferentes. La VLAN 1 del cliente A es diferente a la VLAN 1 del cliente B. La VLAN 2 del cliente A es totalmente diferente a la VLAN 2 del cliente B. Lo que hace, cómo es que funciona, es de que el ISP agrega otro tag, ya son dos tags, y ese otro tag nada más lo ve la nube del ISP. Es decir, el cliente A, por ejemplo, manda un paquete con, supongamos, encapsulado con 802.1q diciendo que es la VLAN 10. El ISP lo recibe, y como lo recibe por este trunk, dice, bueno, le voy a poner otra etiqueta diciendo que es del cliente A. Este lo manda para acá, este lo manda por acá. Cuando este lo vaya a mandar por aquí o por acá, va a decir de qué cliente es. Va a ver la etiqueta y va a saber que es el cliente A, entonces lo va a mandar por acá. Y este cliente A ya va a recibir ese paquete con el tag de la VLAN 10 que él lo envió. Y a este no le va a llegar porque es un túnel de cliente a cliente. Ahora bien, la configuración, aunque no es muy complicada, no la vamos a ver, no es parte del examen de BCMSN. La parte del 802.1q, lo importante es saber que existe, lo importante es saber para el examen es para qué nos sirve, y lo que es para qué nos sirve es para que un ISP pueda dar servicios transparentes de VLANs cuando utilizan el mismo número de VLANs varios clientes. ¿Sí? Y también el saber que como lo hace es que agrega una segunda etiqueta o tag, y que esa segunda etiqueta o tag solamente la van a ver los switches que están dentro del service provider. Para la parte de troubleshooting de trunking, esto es lo que debemos de saber que debemos de hacer si tenemos algún problema en el trunk. El punto número 1 es checar en ambos lados que el link está en el modo de trunking correcto. El paso número 2 es checar que en ambos lados tengan la misma encapsulación, es decir, ISL o 802.1q. La primera parte se refiere a que si está en trunk, en auto, desirable, etc. Recuerden que si está en auto nunca va a funcionar. Aquí se refiere que si de un lado lo tienes como ISL y en el otro lado lo tienes como 802.1q, pues no va a funcionar. Debes de verificar también que las mismas VLANs estén permitidas en ambos lados. Era lo que les comentaba cuando veíamos el comando de switch port trunk allow VLAN. La configuración debe ser idéntica en ambos lados, es dejar pasar las mismas VLANs en ambos lados para que el trunk esté funcionando correctamente. Otra cosa es checar que la velocidad y el duplex esté de manera igual en ambos switches. Y por último, si están usando 802.1q, verificar que la VLAN nativa sea igual en ambos lados. En el examen sí nos piden que sepamos cómo hacer el troubleshooting, y por eso es importante no solamente conocer qué es lo que debemos de verificar, sino cuáles son los diferentes comandos que nos van a ayudar a verificar que todo esto esté correcto. Debemos de saber los comandos, por ejemplo, el de show interface trunk, el show interface switch port, y el poder saber interpretar esos comandos, qué es lo que nos dan, y saber cuál puede ser el problema. Por ejemplo, probablemente si les dan una configuración que dicen que el trunk no funciona y solamente les dan el show interface trunk, ahí pueden ver, por ejemplo, si los dos están en auto. Esa misma información se puede ver con el show interface switch port, que los dos estén en auto y por eso no se encuentra correcto el trunk, por eso no levante. Con el show interface trunk podemos ver si las mismas VLANs están permitidas, si los dos tienen el mismo trunking, si
los dos están en ISL y si los dos están en 802.1Q o si son diferentes. Con el show interface podemos ver la velocidad y el duplex. Checar la vila nativa, eso puede ser con el show interface strong o con el show interface switch. Por todo eso ya lo vimos cuando estuvimos haciendo las configuraciones, pero esos son los pasos que debemos de seguir para hacer troubleshooting. Y como les comento, no solamente es saber qué hay que hacer, sino todas las maneras posibles de cómo verificarlo con los shows y con los show runs. Con esto concluimos la parte de trunking. Como se habrán dado cuenta, parte de la configuración que vimos ya lo habían visto en el CCNA. Algunas sí es nueva, sí hay cosas nuevas. Cualquier duda que tengan de este tema o de cualquier otro, pueden entrar a los foros. Como saben, yo estaré ahí contestando las preguntas que ustedes realicen.